Europa se ha convertido en una de las zonas del mundo más golpeadas por la pandemia. Concentra el 29% de los casos de todo el planeta y ha sido testigo del 27% de los fallecidos desde que comenzó la enfermedad. Según datos de la OMS, una persona muere cada 17 segundos de coronavirus en esa región. Como saben ustedes, la emergencia sanitaria más grave vivida por España. Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag. ¿Podría ocurrir lo mismo en nuestro país? ¿Cuán amenazado está Chile? Si Magallanes fuera Santiago, hoy en día tendríamos más de 10.000 casos nuevos al día, lo cual sería una catástrofe enorme. ¿Cuán grande y cuándo podría producirse esta segunda ola? Si la gente acá en el verano no se cuida, cuando llegue el invierno podría venir la segunda ola. ¿Estamos preparados para este posible escenario? En sus informes, el gobierno hace ya varias semanas da cuenta de una cierta estabilización de la pandemia. De hecho, muchas comunas del centro y norte de nuestro país han salido de la cuarentena y las restricciones se han ido relajando. Sin embargo, hay una realidad silenciosa que preocupa a las autoridades y es el brote que podría venir desde el sur. Estamos pensando que puede venir una segunda ola, pero estamos siguiendo muy de cerca las estadísticas y la presencia del virus en esas regiones. ¿Cuándo sería esto? ¿Cuándo lo prevén ustedes? Es que esa es la pregunta del millón. Si la gente acá en el verano no se cuida, no usa mascarilla, no mantiene el distanciamiento físico, cuando llegue el invierno, marzo, abril, mayo, ya hace frío en Chile y se empieza a encerrar, obviamente que podría venir la segunda ola. Otros especialistas incluso creen que ya estamos viviendo una segunda ola. Probablemente en Los Ríos está aconteciendo lo que está pasando en Europa. En Ñuble ya ha tenido 2 o 3 veces cuarentena, entonces eso ya hemos tenido esa situación. Y por lo tanto, mirar solamente hacia Europa y no mirar a lo que está pasando con nosotros también puede ser, digamos, no lo más correcto desde el punto de vista de qué hacer para evitar que justamente eso pase. Magallanes nos da uno de los ejemplos más claros y preocupantes. Y empezó Punta Arenas, que fue la que empezó. Sí. Y mira. ¿Pero esta es la primera ola? No, esta parte de la primera ola. Esta es la primera ola. Bajan muchísimo. Bajan mucho. Mire, casi en cero. Y esta es la suben. segunda ola. 6 veces mayor fue la segunda ola en Punta Arenas, lo mismo que está ocurriendo en Europa o Estados Unidos. Si nosotros hacemos un paralelo entre la cantidad de población que tiene Magallanes y la cantidad de población que tiene Santiago, si Magallanes fuera Santiago, hoy en día tendríamos más de 10.000 casos nuevos al día, lo cual sería una catástrofe enorme. Los escenarios que manejan los expertos del Ministerio de Salud son menores, pero igual de desalentadores. Que si viene una segunda ola va a ser mucho más grande. De hecho, solo para Santiago nosotros pronosticamos que podemos llegar a tener entre 5.000, yo dije 7.000, entre 5.000 y 7.000 casos de COVID, que fue lo que tuvimos en todo el país. Imagínate, obviamente que podemos tener un colapso gravísimo del sistema hospitalario. Y eso es lo que más preocupa, no poder dar atención a quien lo necesite. Lo que sí es claro es que nuestro punto de partida frente a un, ya sea rebote de la primera ola o rebrote de una segunda ola, es muy alto. Efectivamente, nuestra pandemia se ha estabilizado entre los 1.000 y los 1.500 nuevos casos diarios, mientras que en España, antes de volver a la relativa normalidad, llegaron a tener solo entre 200 y 300 nuevos contagiados al día.
Entonces, ¿estamos haciendo lo posible para evitar una segunda ola? Las señales son contradictorias. Usted dijo que el presidente iba a anunciar algo. Dijo, sí, no, que lo anuncie el presidente, no lo voy a anunciar yo. ¿Qué nos va a anunciar? Que va a haber, obviamente, términos de estado de excepción ahí donde ya no se justifica. El ministro Desbordes lo insinuó, pero el fin del toque de queda es una medida controvertida. Obviamente ayudaría a los restaurantes y a los pubs, pero encierra otros problemas. Inclusive, autoridades y técnicos en esto sí están de acuerdo. Yo preferiría que no anulara el toque de queda, porque además hay otro hecho que es más bien legal, que ese toque de queda le da ciertas facultades también a la autoridad sanitaria. Todos los sectores de lugares cerrados, tales como pubs, discotecas, cines, probablemente jugaron un rol muy preponderante en la segunda ola que está viviendo Europa. Y acá lo que estamos haciendo justamente es ir en contra de lo que ya hemos aprendido. El gobierno anunció con bombos y platillos la apertura de nuestras fronteras a partir del lunes 23 de noviembre, pero la evidencia comparada sugiere que los países que cerraron las fronteras a tiempo lograron controlar el primer brote, y lo mismo se aplica para una segunda ola. ¿Cree que una medida precipitada abrir la frontera justo que estamos tratando de prevenir la segunda ola? No, la primera 15 días es muy restrictivo. No van a poder venir nadie de aquellos países que la OMS tiene con transmisión comunitaria. Además, los viajeros tendrían que mostrar una PCR negativa, un seguro de salud e inscribirse en una plataforma que los vigilará diariamente por si desarrollaran síntomas. Si el viajero no reporta, va a ser él, visitado de inmediato. ¿Y si el pasajero reporta una mentira? Eso ya es mucho más difícil de controlar, obviamente. Y es que en Europa la segunda ola comenzó precisamente por los viajes a otros países durante las vacaciones de verano. En nuestro caso, el peligro también está en el turismo interregional, sobre todo pensando en las fiestas de fin de año. Es similar a lo que hicimos con el Fondeate en Casa, una cantidad limitada de gente que pueda ir al hogar, a celebrar. Si es dentro de la casa, 5. Si es fuera de la casa, acuérdate, eran 10. Y yo creo que vamos a tener que también controlar, y que lo está anunciando Estados Unidos, por ejemplo, en estos días, con respecto al Día de Acción de Gracias, controlar también los viajes. Yo creo que el Año Nuevo es mucho más peligroso que las fiestas navideñas, de todas maneras. Le quería preguntar por eso también, porque, por ejemplo, Valparaíso no va a suspender su espectáculo pirotécnico. Estamos hace varios días tratando de hacer una reunión justamente para discutir el tema del espectáculo pirotécnico. Así que no está totalmente decidido eso. A medida que empieza a mejorar el clima y nos acostumbramos a esta especie de meseta en la evolución de casos, las medidas sanitarias empiezan a desaparecer, y eso obviamente hace más probable que ocurra una segunda ola. Pero para los expertos, el peor problema de todos es la escasa trazabilidad de los contactos estrechos de los contagiados. Lamentablemente creo que ha faltado voluntad política y técnica en poder reafirmar o apretar las clavijas que realmente se requieren que se aprieten. ¿Por qué? Porque seguimos en el fondo, por ejemplo, diciendo que somos uno de los países que hace más test en el mundo. Nosotros no sacamos nada con hacer test, con diagnosticar, sino en el fondo cortamos esa cadena de transmisión. Y la única forma de cortar la cadena de transmisión es a través de una trazabilidad adecuada. Nosotros no sacamos nada con seguir reabriendo si en el fondo la gente se le olvida el verdadero riesgo que significa realizar tal o cual acción. Yo coincido plenamente ahí con las críticas que nos hacen algunos centros de estudio. Si no logramos trazar, no logramos aislar, ubicar a los contactos, se está haciendo difícil. Y que se aíslen esos contactos. Y que se aíslen, se está haciendo difícil, porque mucha gente no quiere dar esa información o no puede darla. No es que no quiera, a lo mejor no puede, porque va a obligar a su contacto a aislarse, a no poder trabajar. El gobierno monitorea todos los días el aumento de los contagios y están preparados para que cuando sea necesario volver a activar los hospitales. Nosotros hemos preparado obviamente la red para que en 5 días, en el caso de que aumenten bruscamente la cantidad de pacientes, nosotros podamos atender a esos pacientes, reconvertir de nuevo
las camas UCI común y corriente a camas COVID. Si nosotros logramos vacunar a nuestra población antes de que llegue el invierno, antes de que llegue abril o fines de marzo, o gran parte de la población, obviamente que evitaríamos la segunda ola. La o las vacunas se muestran como la tabla de salvación, pero ¿cuánto hay de real en esta expectativa? Por motivos de confidencialidad no podemos saber cuántas y cuándo llegarían las vacunas que el gobierno de Chile tiene negociadas, pero el ministro de Salud nos da una visión global. Vamos a tener cerca de 40 millones de dosis de vacuna, juntando todos los contratos que tenemos ya firmados algunos y con reserva de dosis incluso. Todo esto dentro del primer trimestre del 2021. Eso si alguna vacuna es aprobada en los próximos meses. Los planes de la mayor parte de los centros epidemiológicos del mundo creen que no va a ser sino hasta mediados finales de 2021 o incluso 2022 que tú vas a tener vacunada a un porcentaje de población suficiente para tener efectivamente algo así como una inmunidad de rebaño. Todavía nos quedan por lo menos entre 1 a 2 años conviviendo con el virus. Pero aún con una vacuna disponible y aprobada, no todos podrán ser inoculados. Ellas aún no pueden ser administradas en adultos mayores ni en niños menores de 18 años. Al principio, como siempre se ha hecho, nosotros vamos a vacunar a la población de riesgo, que son aproximadamente 5,8 millones de personas. ¿Quiénes están ahí? Los trabajadores de la salud, en primer lugar, los bomberos, los carabineros, todas las personas privadas de libertad, los gendarmes, todos los funcionarios que trabajan en servicios básicos. Y hemos agregado también en esta oportunidad a los profesores y a los ayudantes o a los auxiliares que trabajan en educación, porque creo que es muy importante darle seguridad también a los padres y a los niños que no vayan a contagiarse con la vuelta a clase. Sin vacuna por ahora, lo único que podemos hacer es no olvidar el autocuidado. Lavado de manos, mascarilla, mantener la distancia física y los espacios ventilados. Solo eso retrasará en Chile la temida segunda ola, nuevas cuarentenas y el daño económico y la pobreza que éstas generan.